Mira, señor Figliulo, nos vamos a extender en este segmento. Estábamos hablando un Seguro. poco de deportes, pero ahora ha llegado el momento de hablar de Mafalda, hablar de lo que fue noticia la semana pasada, la muerte de Quino, pero también tenemos en este momento en línea a Daniel Divinsky. Él fue el creador de la editorial que publicó a Mafalda y que durante años la estuvo sacando al público. Señor Divinsky, muy buenas tardes, bienvenido a Venezuela, bienvenido a La Medida Imperfecta. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, con gran placer de estar en Venezuela, donde viví 6 años intensísimos de mi vida en el exilio político desde la Argentina. Así es, estuvimos leyendo parte de su historia, pero queremos centrarnos en este momento en el proceso editorial, en haber tenido la oportunidad que ahora se convierte aún más en algo de relevancia y de importancia, el honor de publicar a Mafalda, ese personaje que tenía muchísimo sentido social y que se convirtió, digamos, en el emblema no solamente de una caricatura, sino de toda una clase social dentro de la Argentina y también dentro de Latinoamérica. ¿Qué representó eso para usted? Bueno, personalmente un honor y un orgullo, y aparte más económicamente fue el secreto de la subsistencia de una editorial que era muy chiquita, como Ediciones de la Flor, que era una editorial con muy escaso capital, que no hubiera sobrevivido frente a los grandes grupos transnacionales que fueron absorbiendo a muchas editoriales independientes en la Argentina y en el mundo en general. Quino nos propuso, a quien era mi socio en ese momento, otro abogado joven, y a mí, publicarla después de que tuviera conflictos con su editor original porque no le pagaban los derechos de autor, y se mantuvo fiel a la editorial, aún el tiempo en que personalmente, y con quien era mi mujer y mi socia, Cookie Miller, estuvimos presos de disposición de la dictadura cívico-militar en la Argentina en el 77, y después durante los 6 años que vivimos en Venezuela, manejando la editorial por correo y a cargo de nuestras personas de confianza aquí, pero con serias dificultades. Señor Daniel, más de 50 años luego de que le diera la posibilidad a Quino de sacar a relucir todavía y mantener Mafalda, ¿se imaginaban en un escenario lo que significa hoy para el país, para el mundo? Porque esto se ha desarrollado también en diferentes idiomas, en partes del planeta. Es decir, no solo llegó a un mercado, sino que se ha expandido a tal punto que hasta en Buenos Aires pues tiene su plaza y todo con mucho significado, tanto sí que a los turistas hemos tenido la posibilidad, gracias a Dios, de ir y por supuesto presenciar lo que es el banquito y todo el homenaje a Mafalda. Bueno, la difusión en el tiempo y en el espacio superó todas las expectativas, todo lo imaginable. Y si en alguna medida, yo ya estoy alejado de la editorial, hace 5 años no formo parte de Ediciones de la Flor, o sea que no conozco el rating de ventas actual, pero la repercusión que tuvo en las redes sociales, la información sobre la muerte de Quino, el duelo como si se hubiera perdido a alguien muy cercano, y la relación con el personaje, que despertó una cantidad de afectos que a mí me sorprendieron enormemente. Sabíamos evidentemente que había tenido un éxito enorme en países como Francia, Italia, en España por supuesto, más allá de los países de Hispanoamérica, pero la repercusión en la gente... Uy. Señor Daniel, ¿nos escucha? Él. Se le mutió la llamada al señor Daniel. ¿Será que no sabe que, Bueno, vamos que a ver. eso le ocurrió? ¿Aló, aló? Y aparte, Estamos solucionando. súper lúcido, explicando situaciones bastante Ajá, claras. ahora sí. Lo volvemos a escuchar. Señor Daniel, se perdió. ¿Ahora se oye? Sí, se Sí. perdió un poco en la parte en la que no se esperaba todo lo que produjo la muerte de Quino. Sí, creo que con la presión de mi mejilla obturé el botón de silenciar. Así que No se preocupe. más alejado del teléfono. No, decía que cuando me informó su sobrina de la muerte, yo ya sabía que estaba muy enfermo, me lo habían advertido la semana anterior. Mi primera reacción fue difundirlo con ese breve tuit, y la repercusión que tuvo fue inmensa, más de 20.000 retweets, cantidades de comentarios conmovidos que superaron todas las expectativas que uno podía tener. Ahora, señor Divinsky, ¿y cuál era su relación personal con Quino? ¿Cómo nos podría usted explicar a ese personaje que falleció la semana pasada? Bueno, son dos preguntas. La relación personal superaba la normal entre un autor y su editor.
éramos amigos antes de que nosotros lo publicáramos, y eso se mantuvo con viajes de vacaciones con su mujer y con quien era mi esposa en ese momento, más además haberlo acompañado a presentaciones y a firmas de libros en buena parte de los países de América. Estuvimos en Montevideo, en Santiago de Chile, en Guayaquil, en Quito, en Bogotá, en la Feria de Guadalajara, donde tiene otros editores en México, pero igualmente lo acompañé. Así que es una especie de testigo permanente de su relación con la gente, porque se formaron enormes filas para pedirle la firma, porque con cada niño que se la pedía le preguntaba qué había almorzado, si le gustaba la feria del libro, si le gustaba leer, qué pensaba de Mafalda. Entonces el tiempo que demoraba era mucho mayor que el que tarda un autor que distraídamente estampa su firma en el libro que le presentan. Así que soy una especie de testigo favorable en todo, porque siempre ha sido una persona maravillosa. Sí, señor Luis, ¿dónde cree que tuvo tanto Quino, obviamente después el apoyo de ustedes indudablemente lo termina llevando a otros niveles, tuvo Mafalda para lograr lo que ha hecho en la historia y que todavía se mantiene? ¿Dónde cree que estuvo ese punto que de verdad generó todo esto que ha significado para la vida de las personas? Fíjese que no es una historieta de aventuras, no pasa nada en realidad, claro, salvo las situaciones cotidianas. La gran novedad es cuando la familia compra el televisor o cuando tiene el pequeño automóvil. Creo que son una especie de epigramas que anclan en el sentido común de las clases medias de muchos países que piensan lo mismo, que tienen los mismos problemas y las mismas inquietudes. O sea que por ahí radica la repercusión de su filosofía. Señor Divinsky, le tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la editorial y me voy a salir un poquito de Mafalda, porque la editorial también publicaba a alguien como Roberto Fontana Rosa, que tiene dos cuentos de fútbol que son espectaculares, como son Los Nombres y El Viejo Casales. ¿Nos puede hablar un poco de ese personaje? Perdón, escuché que se refiere a la edición de Fontana Rosa, pero sí, no la pregunta. Sí. Si nos puede explicar un poco cómo surge también esa relación, porque el señor Fontana Rosa, en esta radio en la que usted está hablando en este momento, hablamos de cultura, pero también hablamos de deportes. Y el señor Fontana Rosa tenía unos cuentos espectaculares, Los Nombres, El Viejo Casales, que justamente están relacionados al fútbol. No, sin ninguna duda. Fontana Rosa era un fanático del fútbol en general. Alguna vez lo invitaron, esto es una anécdota increíble, lo invitaron a Turquía para participar en una feria del libro y le habían invitado a hacer una excursión y él se quedó en el hotel viendo un partido entre el Galatasaray y el Besiktas antes de salir para conocer la ciudad de Estambul. O sea que era un fanático mal. Y fanático de su equipo, el Rosario Central, que aunque tuvo momentos de gloria, generalmente no la pasaba demasiado bien, que era el equipo, uno de los dos equipos muy rivales entre sí de la ciudad donde él vivía, que era la segunda ciudad en cantidad de habitantes de la Argentina, Rosario, que está a unos 400 kilómetros de Buenos Aires. Y le publicamos a Fontana Rosa cantidad de libros sobre fútbol, incluso uno de contexto de Juan Sasturain, que es un escritor que escribió sobre jugadores y partidos famosos. Y me preguntaban hace unos días sobre la relación de Quino con el fútbol. A Quino el fútbol le interesaba solo como experiencia social, le preocupaba que era el único deporte donde creía que había tanta violencia que hasta se podían matar entre fanáticos de un equipo y los de otro, cosa que en realidad sucedió. Y se manifestó hincha o fanático de un equipo de Buenos Aires, el equipo Independiente, tal vez porque tenía el mismo nombre que un equipo de su provincia natal, el Independiente Rivadavia, de la provincia de Mendoza, donde él era originario. Por lo demás, no era para nada aficionado al fútbol. En cambio, el negro no podía vivirse en el fútbol. El negro Fontana Rosa, como le decíamos nosotros. A ver, señor Divinsky, para cerrar, 6 años en Venezuela, ¿qué es lo que más recuerda de nuestro país? Todo, la calidad de la gente, la forma de tomarse la vida con alegría, frente a cierto sentido trágico que nosotros tenemos, que se refleja mucho en el tango y la diferencia entre el tango y la música popular venezolana. Y bueno, después desde los amigos, el trabajo en el Diario de Caracas, el trabajo en la Biblioteca de Ayacucho y hasta los alimenticios. Pero ahora también en Argentina hay una cantidad de
areperas buenas y anoche comí hallacas que fabrica una señora que está viviendo aquí, así que hasta eso está presente en mis días, en mi vida cotidiana. ¿Cuál es la arepa preferida? La reina pepeada, por supuesto. Grande, 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 Nivel. grande. Señor Divinsky, queremos agradecerle su tiempo y su disposición para conversar con nosotros, para explicarnos un poco y contextualizarnos qué representaba Mafalda, pero desde el punto de vista editorial y también su autor, el señor Quino. Muchas gracias. Gracias a ustedes, fue un placer estar, aunque sea por esta vía, en Venezuela un rato. Daniel Divinsky fue el editor o el fundador de la editorial que se atrevió a publicar Mafalda en Argentina.